¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un placer, es un gusto saber que nos escuchas al otro lado de esta plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, amiga, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Y bueno, también un saludo a todos los caballeros que se conectan y que ven nuestros programas en reproducción. Un cariñoso saludo virtual a todos ellos, donde quiera que estén también, porque nos escuchan en América del Sur, en todo Norteamérica, en algunas partes de Europa, donde quiera que estén. Mil gracias por el favor de tu atención. Antes de iniciar, bueno, yo te pido que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío, porque tú sabes que somos un organismo laical, que realmente esas estrellitas nosotros las destinamos para seguir proporcionándote nuevos elementos de formación y sigamos creciendo juntas. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Hoy tengo un programazo y un gran invitado. Ustedes ya lo están viendo aquí en pantalla. Él es Marcial Padilla, director de coparticipación. Y bueno, el tema que nosotros vamos a tratar, yo le puse, es posible que se legalice la pedofilia. Qué aberrante, ¿no? Pero vamos a hablar detrás de esto. Hay algo más que se está fraguando o que se fragua de tiempo atrás. Marcial, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Alejandra. Qué gusto acompañarte. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un honor tenerte. Y bueno, yo le puse, es posible que la pedofilia se legalice. ¿Cómo puede llegar a, a legalizarse algo tan impensable, algo tan aberrante? Y bueno, todos queremos a los niños y dependemos, bueno, todos, ¿verdad? Dependemos a los niños y queremos a los niños porque pues son el futuro de nuestro país, de cualquier lugar del mundo, los niños son ese futuro. ¿Cómo podría llegar a existir esto? Marcia, platícanos un poquito de esto. Sí, muchas gracias, Alejandra. La verdad es que ya cada vez parece que se habla de cosas más radicales, más impensables, más imposibles, que hay cada vez más polarización, ¿no? Primero que nada, vamos a decir, oye, ¿y si se está despenalizando, se está legalizando la pedofilia? Bueno, lo que estamos viendo es una tendencia, y como bien mencionas tú, lo que vemos es una tendencia en la que pues no sería imposible que se llegue a despenalizar la pederastia, más que despenalizar la pedofilia, despenalizar la pederastia. La pederastia que es el acto mismo realizado con un menor de edad, con un niño, ¿no? O una niña. Sí podría pasar. La forma de hacerlo sería algo que se describe en teoría política como ventana de Overton, así ha sido descrito por algunas personas, como ventana de Overton, por el cual se va haciendo que algo que es absolutamente impensable, de lo impensable pase a ser radical, de lo radical pase a ser sensato, de lo sensato pase a ser aceptado y de lo aceptado pase a ser político. De forma que lo que se hace es desplazar el centro de las cosas. La verdad es que todos los seres humanos creemos o nos sentimos que estamos en una posición equilibrada y correcta, todos los seres humanos. Así funcionamos emocionalmente, también así funcionamos hasta físicamente. Se llama metabolismo, ¿verdad? El metabolismo, que es el peso en medio, de hecho viene de su raíz griega, significa que nuestro cuerpo va trabajando para tener un funcionamiento equilibrado. Y sucede, por ejemplo, que si cometemos un exceso en algo, pues nuestro cuerpo lo compensa con otra cosa, ¿no? Si nos sentamos mal, nuestro cuerpo lo compensa de alguna forma. Si caminas mal, lo compensas de alguna forma. Si te alimentas mal, tu metabolismo pues se esfuerza y se está entrando mucho alcohol, pues el hígado trabaja más. Claro. ¿Para qué? Para equilibrar. O sea, al final creemos que bueno, nos sentimos todos o buscamos todos el punto medio. Entonces, la forma de lograr que tú no solamente consideres posible,
sino que consideres como un deber moral, un deber ético, lo correcto. La pederastia es desplazar el centro. Es desplazar el centro. Entonces, desplazando el centro, si el centro está aquí, tú tienes los extremos aquí, corres un extremo, no sé, corres un extremo y entonces el centro se tiene que mover un poquito. Y ¿Correcto? pues si necesitas que esté más, corres todavía más. Entonces el centro se corre otro poquito. ¿Sí? Y así se puede hacer, no solo que la pederastia, sino que absolutamente cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa, pueda ser no solamente aceptada, sino que se considere un deber ético y moral que se imponga. Qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, no sé, este es el principio, como que estas son las reglas del juego para hacer que la pederastia pudiera ser legal. Aplica para muchas otras cosas, pero es esto. ¿Cómo funcionaría específicamente para la pederastia? ¿Cómo? ¿Y cómo va la tendencia hacia allá? No estoy diciendo, o sea, no es que ya esté en el medio, pero de que está en movimiento, sí. De que está en movimiento, sí. Mira, en el 2012 hubo, perdón, antes de decírtelo ya cronológicamente, ahí también, oye, ok, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo? Ese es el mecanismo, es ir recorriendo. Y en la práctica lo que suele suceder en los temas del progresismo, ¿sí? El progresismo que es un concepto del ser humano y de la sociedad y del Estado, ¿sí? En, en la visión del progresismo o en la estrategia del progresismo lo que hacen es que comienzan en un centro académico planteando algo que era impensable, planteándolo como algo radical. ¿No? Okay. Luego de algo radical, lo mueven a que sea aceptable, ¿sí? Diciendo, oye, somos personas racionales, vamos a, o sea, no significa que vaya a suceder, nada más no nos cerremos a hablar de eso. Tienes que ser Buena razón. tolerante. Sí, sí. Tolerante en cuanto no nos cerremos a hablar de eso. Okay. De lo aceptable empieza a pasar como sensato. Lo Fíjate nada sensato más. es hacer que ya empiece a suceder. De lo sensato comienza a ser popular. ¿Sí? Es algo, claro, es algo bueno, ¿no? Tiene que ser tolerado. Y de lo popular pasa a ser político. Es decir, algo que debería de ser universalmente protegido. Entonces, esa es la ventana de Overton, lo que te acabo de escribir. ¿Cómo se va haciendo que se recorra? Comienza en un centro académico, se va a un centro de autoridad moral universal, donde recogen esa reflexión académica impensable y radical para hacerla, pues, que se empiece a hablar de eso, ¿no? Luego de ahí se lleva a la cultura del entretenimiento. Antes era Hollywood, ahora son los medios de los streaming, las cadenas de transmisión en línea o YouTube, TikTok, Instagram. Y luego regresa a los centros de autoridad moral ya como una política. Mira, en el 2012 me parece que hubo un congreso académico en Cambridge o en Oxford, ya no me fue, no fue en Cambridge, fue en Oxford, Okay. donde se habló sobre la pedofilia como un rasgo natural de los varones, ¿no? Y era una reflexión académica, ¿no? Luego, en el 2016, acaba de salir recientemente la nota, hubo unas tesis doctorales o de posgrado más bien en Chile. Luego se ha presentado desde los 2000 hacia acá diversos momentos en los que se empieza a presentar en algunas redes sociales videos sobre los pedófilos dignos. Los pedófilos Wow. dignos son personas que dicen, esta es mi orientación sexual, no me estigmatices o no me odies.
dicen, yo sé que yo sé que el niño no debe de tener un acto sexual, pero yo no lo, o sea, yo no, eso es algo que nace en mí, es innato, es un rasgo, es mi orientación sexual, entonces yo lo que necesito es tu compasión para ver cómo o sea, no significa que lo hagas, significa que me tengas compasión. Y hubo un TED Talk sobre esto también, que luego, digo, por ahí circula en redes, lo borró la que lo presentó, pero fue un TikTok muy orientado hacia la emoción de ponte en el lugar del pedófilo que siente que todo el universo lo odia por algo que no es su culpa, ¿no? Entonces, Válgame. sí, lo van llevando como una victimización, Claro. ya está en medios de comunicación. Ahora, dicen, bueno, pero fue una reflexión teórica, esos están locos. Bueno, les voy a decir, qué fue lo que a mí personalmente, ya me hace ver que sí es posible que llegue a incorporarse a la ventana de Overton plenamente. Lo de ese congreso en Oxford y lo de las tesis de posgrado por sí solos, mira, a lo mejor diría, se necesita más, pero ya lo que me dio la certeza de que sí hay una tendencia hacia allá es que hace ya más o menos 20, no, como 15 años, quizás un poco menos de 15 años, quizás menos de 15 años, en México, el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, el doctor Juan Luis Álvarez Galló Jürgenson, que en paz descanse, ya falleció, creo que era de Guadalajara, puedo estar equivocado, pero creo que era de Guadalajara. Si no, no importa. Bueno, él fundó el Instituto Mexicano de Sexología, que da posgrados en sexología, tiene un currículum académico con validez oficial de estudios que ofrece un posgrado. Escribió Sexoterapia Integral. En el libro Sexoterapia Integral, entre otras cosas, se habla de disfunciones sexuales, cosas clínicas de la actividad sexual. Cosas que un médico, alguien que se especialice, un urólogo, un médico internista, pues podría ver, ¿no? O sea, un urólogo, un endocrinólogo podría estar bien. No es. Pero una parte importante del libro es más bien de carácter sociológico y filosófico, antropológico, relacionado con un planteamiento de cómo deben verse las actividades sexuales. Y él dice que desde el Instituto Mexicano de Sexología propone que se abandone el concepto de parafilias. Las parafilias en psiquiatría o en psicología son las actividades y las tendencias, trastornos relacionados con la sexualidad humana, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico y que requieren atención psiquiátrica. Dice, no deberían de existir parafilias. Lo que deberían existir son, ¿cómo llama él? Expresiones comportamentales de la sexualidad humana. Expresiones comportamentales de la sexualidad humana, sin un calificativo normativo, es decir, sin que todas estas expresiones comportamentales de la sexualidad humana sean más o menos descritas como desviaciones a partir de lo que se desvían de la heterosexualidad. Dice, el problema es que consideramos a la heterosexualidad como la norma. No podemos caer en la heteronormatividad, se tiene que abandonar una calificación de ese tipo y entonces más bien todas describámoslas como expresiones comportamentales de la sexualidad humana, más o menos aceptadas ante la sociedad, más o menos nocivas, dice, pero el único factor de las expresiones comportamentales de la sexualidad humana tiene que ser el consentimiento. ¿Sí? Además, estrictamente hablando, no son expresiones sexuales, son expresiones eróticas, ¿no? Porque están relacionadas con el placer de tipo sexual, pero no necesariamente con un acto sexual. Entonces, como lo único que se necesita ahí es el consentimiento, cuando describe la pederastia o la pedofilia, ahí él describe la pedofilia, no la pederastia, porque lo describe como si fuera una orientación. En la práctica es como si fuera una orientación sexual. Pues aplica lo mismo.
No está diciendo que la pederastia se deba legalizar, porque bueno, también dentro de la ventana de Overton, pues él no está ahí, ¿no? O sea, él no llega ahí, pero él está creando el fundamento teórico para decir que la pedofilia, como la necrofilia, la zoofilia y cualquier otra actividad Todas sexual, las parecidas. son básicamente equivalentes. Y el problema es el tabú social, porque, no sé, por ejemplo, genitalizamos todo porque somos heteronormativos o porque negamos el libre desarrollo de la personalidad para que quien tome sus decisiones, ¿no? Y somos muy restrictivos. A ver, Marcial, surge una idea de alguien, ¿no? Sí, Que se forma una, digamos, corriente de pensamiento. sí. Esa corriente de pensamiento, sea nociva o no nociva, transgreda o vaya en detrimento de alguien o de algo o de la misma cultura, lo van introduciendo sutilmente de manera a que llegue a parecer normal. Sí, sí, sí. Más o menos por ahí va el asunto. Sí, sí, va por ahí. Y va por ahí, primero, atreviéndose a hacer, hablemos de lo impensable, ¿no? Y qué horror, qué Hablemos de lo barbaridad, impensable. Pero el hablemos de lo impensable ya no es condenemos lo impensable. ¿Sí? claro. Voy a poner algo que ahorita en este momento sí es universalmente rechazado. Vamos a poner el antisemitismo. ¿Mm? El paso sería pasar del antisemitismo como algo o sea, absolutamente impensable, a decir, a ver, entendamos de dónde surgió el antisemitismo para que no caigamos No juzgues. en un radicalismo ciego, ¿sí? Uh-huh. Para que podamos combatirlo mejor, a lo mejor se podría decir, ¿no? Sí, de Ok, hecho, ese era el título, ya me acordé, del congreso de Oxford. Pedofilia, conocerla para comprenderla, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Ya del antisemitismo, de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, ¿no? Entonces pasaría de, bueno, puede haber espacios donde el antisemitismo no refleje un odio a la cultura judía o a la raza judía, sino que sea una expresión colectiva de un conflicto político. Y ya lo hiciste aceptable, ya lo hiciste. Y ok. así sucesivamente. Bueno, lo mismo es el mismo proceso para los temas de la sexualidad humana. Entonces, ahora, oye, pero dijiste, Marcial, que se decía que en la pedofilia tendría que haber el consentimiento. Pues un niño no puede consentir. Claro. No, no hay límites para las maromas mentales que de cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa. Por supuesto que se puede decir o se puede hacer una maroma mental para decir que la pedofilia y la pederastia implican el consentimiento del niño. Una, por ejemplo, sería decir, estás diciendo que los niños no son capaces de amar. Otra sería decir, no genitalices el amor, ¿no? Ya. En la práctica, ¿qué es lo que sucedería? Digo, no sé, digo, no, ya no sé, digo, voy a terminar la frase porque la empecé. La práctica, ¿qué sucedería? Se diría que el niño puede producir un estímulo a un adulto, ¿no? No es que el niño sea, o sea, esté en el acto, necesariamente esté en el acto sexual, sino que le haría el estímulo sexual al adulto. Probablemente, al menos así comenzaría, ¿no? O sea, está manejado todo a nivel subjetivo. No, es, no hay una objetividad real, sino todo en la parte subjetiva. está manejado todo a la parte subjetiva, así es, y está manejado con un principio de no me estoy preguntando si esto concuerda o no con mi dignidad humana. Estoy preguntando cómo lo tengo que presentar para hacerlo y eso que quiero hacer, mi voluntad subjetiva, convertirla en la nueva dignidad humana. Válgame Dios. Qué peligro tan grande, de verdad. Sí. Obviamente va contra la ley natural, va contra la moral, va
va en detrimento de la persona misma, ¿no? De la dignidad humana, en donde los afectados, ahorita que hablamos de la pedofilia, pues obviamente son los niños, ¿no? Imagínate el incesto, cómo se prolifera, imagínate, pues tantas cosas que pueden suceder El si esto incesto llega a ser perfectamente se puede legalizar. tolerable, ¿no? ¿Mande? El incesto se podría llegar a legalizar con el mismo mecanismo. Todo, Claro. o sea, es que es cualquier cosa, cualquier cosa. Qué difícil, qué difícil. Y esto es, digo, si se viene fraguando y que finalmente digamos que sea, pues todo este adoctrinamiento que estamos viviendo es parte de, ¿no? Sí, y que las personas que van, los que van, o sea, se va recorriendo el centro, las personas como quieren estar en el centro, no quieren ser radicales. Entonces, lo que están percibiendo no es si está bien o está mal algo, lo que están viendo es cómo me veo yo estando en contra de algo. Ese es el punto fundamental. O sea, personas pensantes, digámoslo, pero pues obviamente no con conceptos y bases morales que puedan favorecer a la especie humana, o sea, a la persona en general, ¿no? A la persona humana. Y esta ventana de Overton, tú me decías, cualquier cosa se puede colar Cualquiera. en una ventana de Overton. ¿Quieres que hagamos el ejercicio con la tierra plana? Sí, adelante. Sí. Hace mucho que no lo hago, pero, o sea, se puede emplear el mismo mecanismo. A ver, pensemos, o sea, ¿y quién dijo que la Tierra tiene que ser esférica? No. ¿Y quién dijo que la Tierra no es plana? ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿quién dijo que la Tierra no es plana? ¿No? Ok, ahí Empezar a empieza ver, una será idea. ridículo. ¿Sí? Dice, ok, Ajá. pero finalmente es algo que estamos diciendo, o sea, cada quien dice que la Tierra es plana. A ver, hay personas que desde hace mucho tiempo han dedicado sus estudios a observar y analizar que son muy pocas las personas que genuinamente dicen que ellos vieron que la Tierra es redonda, o no, perdón, que la Tierra no es plana, pero puede ser un efecto óptico. Uh-huh. Además, Correcto. además, ¿y quién definió qué es plano y qué no es plano? Válgame Dios. ¿Sí? ¿Quién definió qué es plano y qué no es plano? Porque plano, pues es que no llegó a su límite. Entonces, si tú me dices, no, es que haces lo mismo de los que dan la vuelta al mundo, sales de aquí y regresas al mismo lugar, pues estoy yendo en una tierra plana. Sí. Lo que pasa es que tu concepto de plano es distinto a mi concepto de plano y no eres quien para discriminarme por mi concepto de plano. Existe el derecho al terraplanismo. Y lo que tiene que haber es el día en el que todos seamos capaces de aceptar que plano no es lo mismo para todos y darle su lugar a los terraplanistas. Entonces, en los libros de texto se tiene que enseñar que la Tierra es plana. No es lo que se debe de enseñar, porque es lo justo. No podemos generar un discurso de odio en contra de la expresión de la Tierra plana, porque como ya demostramos y hay estudios al respecto, ¿sí? Lo plano se define de una manera que concuerda con lo que describen los estudios geológicos y geográficos. ¿Sí? Ya cada quien, cómo quiera interpretar su tierra plana, ese es su problema. Entonces ya te hice que la tierra sea plana. Ok, vamos a pensar ahorita, surge de esta idea que decíamos, por lo que tú me platicas, pues son personas que de alguna manera son intelectuales, ¿no? Son personas Sí. que son intelectuales, tú hablabas de unas tesis que salieron y demás, pero después va pasando, cuando va pasando en la ventana de Overton de una etapa a la otra y que lo radical pueda llegar a ser aceptable, pues yo me imagino que estamos viendo, como tú decías, a través de los streaming, del cine inclusive, cómo
estoy pensando ahorita, por ejemplo, en la eutanasia, ¿no? Cómo Sí, te van presentando películas donde te van tocando el corazón y te van diciendo, deja de ser una falacia y te toca el corazón y dices tú, sí, el protagonista tiene razón en pedir el suicidio asistido porque pobrecito está sufriendo mucho, ¿no? Y luego ya de ahí comienza a generalizarse que sí puede ser la eutanasia de manera a que llega a popularizarse hasta que finalmente llega la parte política. así es. Fíjate, cuando comenzó el proceso para imponer en la sociedad, no en la ley, sino ya imponer en la sociedad, ver como algo políticamente correcto, digno, la eutanasia, todo comenzó con algunas historias de compasión. Una en Holanda Sí, y una en España fueron muy famosas en los 90. Yo recuerdo haber visto el documental de la muerte del holandés, el primer holandés que recibió la eutanasia por vía legal, ¿no? Y era un documental pues lleno de emoción, ¿no? Muy emotivo, ¿no? De compasión y de víctima, estoy enfermo, no me puedo mover, déjenme, no me obliguen a sufrir. Estamos hablando de que un poco más de 20 años después, ahora en Canadá ya hay personas que las llevan a un extremo en las que se sienten culpables si no piden la eutanasia. fíjate nada más. Hay un caso, este es real, esto que te voy a comentar es real. Me parece que fue entre abril y octubre del año pasado o del 2021. Durante la pandemia había una persona que tenía una condición médica de hipersensibilidad a los limpiadores, a los desinfectantes. Imagínate en pandemia sufrir eso, cuando todo se está desinfectando. Y era una persona con escasos recursos en los estándares de Canadá, entonces vivía en una casa de seguridad social o con un apoyo de la seguridad social de Canadá, pero pues vivía en un cuarto y tenía su cuarto totalmente encerrado para protegerse pues, de los vapores, de los desinfectantes que se ponían en la casa y tuvo que estar encerrado, sufrió muchísimo. Y constantemente le estuvo pidiendo al gobierno de Canadá que le ayudaran a poderse mudar, o sea, a recibir un subsidio económico que le permitiera rentar en un lugar donde no tuviera esa exposición a estos químicos que le hacían sufrir muchísimo. Y mandaba cartas de sus médicos, y cartas de sus amigos también, donde le decían, o sea, la condición es real, no se está engañando. Y ella, incluso uno de sus amigos decía, lo que pasa es que mi amiga no es que quiera morir, es que no puede seguir viviendo así. Y el gobierno le dijo, bueno, eso que pides no existe, no te lo puedo dar. Si quieres, si dices que no puedes seguir viviendo así, lo que sí te puedo dar es la eutanasia. Ah, Y caray. después, y Para después pronto de, solucionamos. no, se le aplicó, ya falleció. Dejó un Válgame. video hablando sobre eso. Qué barbaridad. O sea, morir antes que sufrir, Sí, le ¿no? dijo el gobierno, o sea, mira, si de veras estás sufriendo tanto, lo que te doy es la eutanasia. Y déjame decirte, Alejandra, no es el único caso en Canadá. Hay otro caso de una veterana del ejército de Canadá que tuvo un accidente, se lastimó y por tanto quedó con una discapacidad motriz y pidió al servicio de veteranos que le dieran una silla para pasar del primer piso al segundo piso de su casa, de esas sillas que suben por un riel, ¿verdad? Y no Sí. se la daban, no se la daban, no se la daban, y ella decía, es que no saben el sufrimiento que me causa, la complicación que me causa no tener. Y lo que le contestó el servicio de veteranos es, oiga, pues si de veras le está costando tanto, pues sí le podemos firmar la eutanasia. Fíjate nada más. Y ya hubo un reporte, no lo he visto yo, entonces lo digo, como lo digo en público sin haberlo visto, voy a decir, escuché que ya existe un reporte, debo verificarlo, entonces tómese así, donde se dice Sí, que ya hubo un reporte no sé si del Ministerio, la Secretaría o Departamento de Salud de Canadá, donde ya se cuantifica cómo ha impactado en la reducción del costo al Servicio de Salud de Canadá la eutanasia, como diciendo, miren, tantas personas han pedido la eutanasia en este periodo y resulta que ha bajado tanto lo que hemos tenido que gastar en servicios de salud. O sea, ¿cómo nos está resultando bueno económicamente la eutanasia? ¿cómo realmente ha venido a ser una solución Pues para económicamente, económicamente hablando, ¿no?
Sí, para ellos. para ellos, para el gobierno. Ujú. Qué Entonces, barbaridad. así es, o sea, mira, ¿qué va a seguir, Alejandra? Que nos ayude el gobierno, la sociedad, a darnos cuenta cuando lo mejor para nosotros es dejar de vivir y que nos ayude a ver más allá de nuestros miedos para Claro, aceptar que nos apliquen la eutanasia aunque nosotros no la hayamos pedido. Sí, sí va hacia allá. qué barbaridad. Imagínate ahorita, pensaba yo ahorita que tú estabas hablando de esta señora de veterana de guerra, en donde, pues obviamente hay muchos sismos, ¿no? Hay un materialismo práctico impresionante, hay un secularismo. ¿De dónde te agarras? ¿De dónde te agarras, Marcial? Como para decir, soporto esto, este dolor, y lo ofrezco por esto, sino que me es más fácil esta salida, ¿no? Morirme, total, ya no voy a sentir, ya no voy a saber nada. O sea, qué peligroso se vuelve no tener este sustento, qué peligroso se vuelve las familias tan fragmentadas que están ahorita, tan fracturadas, en donde el niño, el adolescente, lo que ve en los streaming, pues son muertes, son matanzas en los juegos. Entonces, cualquier sufrimiento se vuelve inaceptable y entonces puedo recurrir a que hasta aquí termine mi vida, no hay problema. Y aparte, ya va a haber leyes que me lo autorizan y que me lo permitan. Así es, así es. Y se va convirtiendo además en una lucha generacional, donde personas mayores, o sea, ya con la vida hecha, ya casados con nuestros hijos, nos convertimos en voces de una generación retrógrada, Claro. no sé, marcada por tabúes religiosos, como dirían ellos, y que no sabemos darnos cuenta de cómo la sociedad va cambiando y existen nuevas formas de vivir nuestra libertad. ¿Sí? El problema es Híjole, que la realidad te alcanza, ¿sí? claro. Cuando la libertad la transformas en libertinaje, te quedas solo y terminas perdiendo cualquier cosa que sea valiosa para ti, la vas a terminar perdiendo. Hasta ahorita, hasta estamos hablando del 2023. Eh, Según tu parecer, Marcial, ¿qué es lo que se ha colado así a través de una ventana de Overton? Muchas cosas. Mira, voy a decir cosas que ahorita o sea, es políticamente incorrecto y es profundamente equivocado que yo lo diga. Por ejemplo, el cuestionar que el, la relación sexual, que tener sexo tenga que ser con alguien con quien estás casado. Eso ya es, o sea, asociar sexo y matrimonio, nada que ver. O sea, ya está Sexo libre. profundamente. Por ejemplo, pensar que si tienes relaciones sexuales, pues, la verdad es que tener relaciones sexuales es la posibilidad de tener un hijo. Es decir, hijo, eres del siglo antepasado, de la Edad Media. A ver, ¿cómo te explico que nada tiene que ver el sexo y la reproducción? Son dos cosas. Así te lo dicen, ¿eh? Ujú. Digo, la biología es como es. Obviamente, lo que existen son medios artificiales para impedir la reproducción, pero la biología funciona. O sea, así como si comes, no solamente te nutres, sino también engordas, pues también si tienes un acto sexual, no nada más tienes un placer, sino también existe la posibilidad de la reproducción. Al menos si el acto sexual se realiza como es la anatomía humana, ¿verdad? De hombre con mujer, por Ujú. penetración o por copulación, ¿no? Otra cosa impensable ya, bueno, ya ahorita en México, es impensable bueno, empieza a ser ya impensable que se cuestione la posibilidad de que haya un reconocimiento civil equivalente para homosexuales y lesbianas viviendo juntos, equivalente al matrimonio. Ya Okay. ahorita ya pasó. Ahorita te voy a comentar un poquito más sobre eso también. Ya la adopción también está bastante arraigado todavía, bastante arraigado. ¿Qué es lo que se está planteando ahorita? ¿Dónde está ahorita la frontera? El cambio de sexo legal
en niños, que un adulto se cambie el sexo legal simplemente como un trámite administrativo ya está bastante avanzado, bastante asumido. Ahorita la nueva frontera de lo posible a lo aceptable es que lo hagan los niños. Y lo que está ya no es impensable ni radical, ya empieza a trabajarse a que sea posible, es que se le den hormonas a los niños para que no pasen por la pubertad, ¿no? Es ahí donde vamos. O sea, ya estamos entrando en la etapa de aceptarlo, sí, y de que sí, sea sensato, sea lo normal, ¿no? Sí, hacia allá va. Para que llegue a ser político, o sea, quieren que sea parte de la ley. Ahora, qué más cosas ya están cercanas a ser políticas? Algo que a mí me llama mucho la atención, porque se supone que todo esto lo promueven en nombre de la libertad del individuo, pero Claro. lo que ahorita están presentando es un dogma, porque es un dogma, como si fuera de una religión, de que la orientación sexual no se puede cambiar. ¿No? Es un dogma. La orientación sexual no se puede cambiar. Entonces, como la orientación sexual no se puede cambiar, ¿sí? Tú tienes que, lo políticamente correcto es, impedir que una persona homosexual vaya a terapia relacionada con su orientación sexual. Si tú lo permites, estás cayendo en torturas, es lo que dicen. Dicen, pues no, la verdad. Y les dices, bueno, tortura si no quiere. No, 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 no. El mero hecho de que exista es tortura. A ver, compadre, pero si él quiere, no, no, no. Y esto ya hay leyes en varios estados del país para eso. Eso es lo que ahorita digamos que eso, lo del cambio de sexo legal en adultos y en niños es lo que están junto con esto. ¿Qué sigue? Que ya empezó a tener presencia. El que haya más de dos sexos como reconocimiento jurídico y que el matrimonio no tenga que ser de dos, que sean comunas sexuales. Dices, la poligamia. No, porque la poligamia es un hombre con dos mujeres o con tres mujeres. La poligamia sigue siendo... Poliamor, ¿no? ¿Le llaman? Es el poliamor. Pero el poliamor son comunas sexuales, no es un hombre con varias mujeres, donde cada una es esposa de este hombre, ¿no? Las dos mujeres son esposas de él, pero entre ellas pues son concubinas, pero no son nada entre ellas, no. El poliamor es que los tres pues en lucha libre, o sea, ¿no? Los tres entre ellos. O los cuatro o los cinco. Los cuatro o los cinco con niños viviendo en el poliamor. ¿No? Pues son orgías, eso es lo que... Sí, hacia allá va y ya lo vamos a empezar a escuchar. Pues mira, nada más que sientan que ya tienen suficientemente avanzado lo de la prohibición de la consulta psicológica para homosexuales y lesbianas, que ya lo tengan, sientan, esto ya lo tenemos, ya lo palomeamos, y lo de el cambio de sexo legal, ya le van a dedicar más tiempo también a las comunas sexuales, al poliamor. Qué barbaridad, ¿dónde queda la naturaleza humana? ¿Dónde queda? Pues están jugando a ser Dios con tanta transformación en la persona, y sí me parece tan peligroso el cambio de sexo en los niños. Obviamente, digo, a mí me queda claro que lo que se busca es una inestabilidad en las sociedades para manipularlas a su antojo, ¿no? Porque una persona que pierde identidad, pues es totalmente inestable. ¿Y cuántas no terminan en suicidio? Porque la naturaleza llama, la naturaleza clama, ¿no? Digo, si eres un niño, todas las células de tu cuerpo, pues te reclaman que eres un niño, un hombre, un varón. Igual si eres una mujer. Entonces, digo, sí, definitivamente buscan la inestabilidad social, la manipulación de la sociedad para hacer a su antojo, ahora sí que lo que están logrando ya. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, Marcial? ¿Tú qué les dirías a las mamás, a los papás que nos están escuchando? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue y cómo cuidarnos? ¿Cómo proteger a nuestros hijos, a nuestras familias de toda esta barbarie? Porque sí me parece una barbarie contra la naturaleza humana. Sí, mira, hay que tomar conciencia y hay que participar. Lo primero es que sí hay que informarse, no pensar que esto no va a pasar, no va a tener nada que ver conmigo. Yo tengo mis valores y sé que mis hijos los van a tener. No.
tú tienes tus valores, pero ya no basta con que tú los tengas. Tienes que saber de estos temas. Sí te tienes que informar y formar. Segundo, tienes que ser capaz de abrir estas conversaciones con las personas cercanas a ti, ¿sí? Y hay que aprender a hacerlo. ¿Sí? Hay que aprender a hacerlo. Hay muchas cosas que son muy difíciles de hablar de estos temas. Bueno, acude a decir, mira, yo no sabría expresarte qué es lo que estoy pensando, pero sé que tal persona, los programas de Alejandra, vi un video de Marcial, y comentar, ¿no? Lo tercero es, esto es algo que se tiene que decir uno a sí mismo, ¿sí? A ver, no voy a ser indiferente, no que me vaya a estar angustiado, pero no voy a tener miedo. ¿Sí? No voy a dejar que me desplacen en el punto medio. Yo no voy a ser de los que se van con el punto medio. Yo me quedo en lo que creo. Que alguien lo vea como radical es problema de él, no problema mío. Claro. ¿Sí? No tener miedo. No significa ser cerrado, significa estar convencido. ¿Sí? Y hay que actuar para que los tomadores de decisión tengan claro y firme de qué se trata lo que queremos y lo que está bien y lo que está mal. Porque, y pues yo terminaría con esta expresión. Hay que tener muy claro, el mal llega hasta donde lo permitas. Claro. El bien se consigue hasta donde te comprometes. Pues mucho por hacer, Marcial, mucho por hacer nosotros como papás, por un lado, pero también como participantes de una sociedad en la parte política, ¿no? Poner frenos, no sé, manifestarnos, de alguna manera no quedarnos sin hacer absolutamente nada, porque también podríamos caer en eso, decir, allá que se hagan bolas, pero algo está sucediendo y que me parece muy duro. Mi marido y yo damos prematrimoniales y te lo dicen clarito, no queremos tener hijos porque el mundo está hecho un asco. O sea, sí hay jóvenes que se alcanzan a dar cuenta que lo están inclusive viviendo ya con las amistades ya muy de cerca y dicen, ¿para qué traigo hijos al mundo si el mundo está hecho un asco, no? Digo, entonces son tantas cosas las que se envuelven, Claro. me parece como una bola de nieve que viene cayendo y viene creciendo y se va llevando en esta bola a muchísimas familias, a muchísimas personas, a sociedades, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, sí hay que estar muy atentos a este tipo de cosas. Sí hay que, yo pienso que sí hay que participar en la medida desde nuestras posibilidades, desde nuestra propia trinchera, como podamos, hay que participar y no quedarnos esperando a que la bola de nieve nos lleve y nos arrastre, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Mira, yo he estado teniendo una experiencia muy interesante desde hace 2 años. Hace 2 años abrí una cuenta de TikTok, que pues normalmente es para niños y adolescentes que hacen bailes. En teoría es eso. Yo lo abrí para conocer la plataforma, con participación. Era para conocerlo. De hecho, mi foto de perfil en TikTok es de mis hijos, o sea, porque para mí va a ser como un espacio familiar. Déjame decirte que ahorita, de hecho, mientras hablamos, ya tengo más de 96,000 seguidores en TikTok. ¡Qué impresión! Hace un poquito más de un mes, el 26 de diciembre, puse un video acerca de una chica de Ciudad de México, cantante, que decía que era no binaria. Ese video tiene 1,600,000 reproducciones. Acabo de poner otro acerca de los Grammys y el espectáculo satánico, que tiene como 200,000 reproducciones. Y puse otro donde alguien me decía, es que en TikTok tú puedes contestar a comentarios. Entonces alguien me ponía un comentario, puse un video acerca de una pareja de homosexuales en Estados Unidos, me parece que fue en Georgia, que adoptaron 2 niños, pero luego abusaron sexualmente de ellos y los ofrecieron a otros. O sea, formaban parte de un círculo pedófilo. Y alguien me decía, nada más lo haces por homofobia, eso que dices tú también lo hacen otras personas. Le dije, pues
Sí, lo pueden hacer otras personas. Lo que me llama la atención es que eran niños adoptados, o sea, cuando un papá abusa de su hijo, pues el niño no puede escoger estar ahí, lo puso la biología, pero en la adopción a esos niños los pusieron ahí, ¿no? Claro. O sea, si me queda la pregunta, si los pusieron ahí por moda, si no les, o sea, ¿cómo no te das cuenta a la hora de hacer un examen de idoneidad que tienes delante a dos pederastas? O sea, ¿cómo es posible que se les vaya? Eso no se le puede ir al que se los dio en adopción. Este, y puse otro, y este es a lo que voy, donde alguien me decía, bueno, ¿cuál es tu punto con la atracción al mismo sexo, la homosexualidad? Y yo le digo, pues, a mí me parece que no es bueno o malo lo que sientes, pero es problemático. Y alguien me dijo, dice, los heterosexuales también hacen muchas cosas para las que su cuerpo no está preparado. Y yo comentaba en otro video, les dije, pues mira, sí es cierto que tu cuerpo le va a pasar lo mismo independientemente de tu orientación sexual. Si tú te educas a través del internet, te vas a educar a través de la pornografía. La pornografía, pues es instantánea, es intensa y pues, por lo general es violenta, entonces, pues vivimos en una época de la porquería digital. Pero, la verdad es que yo no pierdo la esperanza. Yo creo que las personas podemos reflexionar sobre qué es mejor para nosotros y independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, confiar en la posibilidad de un amor estable y significativo con alguien más. Entonces, Alejandra, para los matrimonios jóvenes en los prematrimoniales que tienen miedo, decirles, pues mira, es que el mundo está muy mal, pues el mundo no les va a no les va a cambiar los pañales ni les va a limpiar los mocos. Lo vas Claro. a hacer tú. O sea, no dejes de traer al mundo a alguien a quien tú hagas feliz con tu amor y con tu testimonio y con tu palabra y a quien acompañes a confiar en el amor. Tenemos que volver a confiar. Bien. Pues mucho por hacer, Marcial. Te Así es. pido permiso, ¿me das chance de leer los 5 minutos del Espíritu Santo? Por supuesto. Bueno, dicen lo siguiente. Para vivir bien, es sumamente importante que pidamos la luz del Espíritu Santo y enfrentemos con coraje y sinceridad nuestros miedos, aunque precisamente nos cause terror encontrarnos con nuestros propios miedos. Porque cuando uno esconde sus temores o pretende apagarlos solo haciendo fuerza, pero sin mirarlos de frente, puede llegar a olvidar lo que le causaba miedo, pero ese temor no se va. Se convierte en un miedo etéreo, difuso, presente a cada momento y que se deposita en cualquier cosa. Y así ya no sabe bien a qué le tiene miedo. Comienza a sentir temor por cualquier cosa, a perder la alegría de la vida sin saber bien por qué. De ahí que sea muy sano ponernos en oración, invocar con deseos al Espíritu Santo y decirle en voz alta a qué le tenemos miedo, reconocerlo sin vueltas. Luego tratar de ir despertando poco a poco la confianza en la acción del Espíritu, ofreciéndole cada área de nuestra vida, pidiéndole que Él se apodere de todos los sectores de nuestra existencia con su poder infinito. Imaginemos cómo el Espíritu Santo con su luz, su potencia y su fuego va dando firmeza a esas partes frágiles que quisimos sostener solo con nuestras pobres fuerzas humanas. Amén. Yo creo que nos contesta perfectamente que no tenemos que tener miedo. Tenemos que, como yo decía hace ratito, cada quien desde nuestra trinchera, enarbolar la verdad desde la ciencia y la fe y no permitir, pues, al menos en lo que es en tu familia, mucho diálogo, testimonio, sobre todo, Marcial, porque el testimonio de los padres arrastra y que la sociedad no se coma a los hijos, ¿verdad? Porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles con estas tendencias que están tratando de cambiar nuestra cultura, nuestros valores, valores que deben de ser sustento en las familias, Marcial. Así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Pues, acuerdo. Marcial, te agradezco infinito, de verdad, que te tomes el tiempo de acudir a este llamado que de pronto te hacemos los medios de comunicación y pues estamos en contacto y sabemos de la lucha propia de cada uno de los dos, de tanta gente que estamos al pie del cañón intentando pues que no sigan sucediendo más cosas. Sabemos que van a seguir sucediendo cosas,
pero también, como tú decías, pues el bien, me gustaría que repitieras esa frase que Claro. dijiste. El mal llega hasta El donde lo ajá, permitimos y el bien se ah, consigue hasta donde nos comprometemos. o sea, comprometernos todos, ¿verdad, Marcial? Así es. Pues muchísimas gracias, Marcial. De verdad, de corazón, infinitas gracias. Y Muchas bueno, gracias. amiga, pues este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Ya te están llamando. No quiere finalizar esto. Sí.